Así que estamos muy contentos de recibirla. Aprovecho para decir ¿cuántos trabajos hay? ¿Cuántos trabajos? 27 trabajos son, porque nosotros hemos hecho, nuestros docentes han presentado trabajos para esta jornada. Son 27 trabajos que mañana se van a discutir y van a analizar. Así que muchas gracias a todos y todas por esta participación. Y bueno, para finalizar entonces no voy a leer, tenían muy brevemente ustedes cuando entraron en el currículum de Marta, y prefiero que ese tiempo lo aprovechemos escuchándolo a ella. Así que gracias a todos, a todas, y gracias Marta. Cuando quieras, arrancamos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta presentación que no me esperaba, aunque conociéndolo a Ricardo podía imaginar algo de esto. Él exagera un poco. Lo perdonamos. Hay mucha gente que se está formando en esto y que se viene formando desde hace mucho tiempo. Yo he sido profesora en muchos lugares, he formado gente, pero además ha habido otros que han empezado hace muchos años con esto y también siguen formando personas para seguir desarrollando esta idea que comenzó llamándose educación a distancia y fue variando en su nombre y en sus distintas presentaciones. La primera cosa que quiero decir es muchas gracias, señor vicerrector, muchas gracias Ricardo, muchas gracias a la Universidad de Avellaneda por haberme invitado. Yo no la conocía y siempre me gusta conocer a todas las universidades que puedo. Sí. Bueno, la UNOVA me invitó porque yo nunca había visitado la UNOVA y este resfrío persistente que tengo no me permitió viajar hasta Junín y la hice virtual. Y acá sí que vine, aunque el resfrío persiste, así que pido disculpas por mi voz. Tal vez tenga algún inconveniente en algún momento con la voz, sabré disimularlo lo mejor que pueda. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé cómo empezar, digamos, pero voy a tratar de empezar porque normalmente tengo organizado en un PowerPoint todo el desarrollo, pero nunca organizo la introducción, porque la introducción depende de lo que pasa, ¿no? Del escenario en que uno está, de la gente, de cómo lo reciben, de qué cosas le van comentando previamente. Y entonces ahora me quedé medio conmocionada, ¿no? Pero lo que me han pedido que desarrolle es la situación que se vivió durante la pandemia y cuáles son los escenarios que fuimos viviendo y que fuimos todos, sin excepción, transitando, que fuimos descubriendo y que fuimos aprendiendo de esos escenarios. Yo siempre cito a un escritor, un pensador muy importante, que es portugués, que se llama Boaventura de Sousa Santos, que escribió un libro enseguida que empezó la pandemia. Son de las primeras cosas que leí acerca de la pandemia cuando empezó la pandemia. Yo no sé cómo lo escribió tan rápido, no puedo entender, porque fue en el 2020, la pandemia aquí para nosotros casi que comenzó en marzo, y que con el confinamiento, etc. Y 2 meses después estaba el libro circulando. A mí lo primero que me pasaron fue un borrador que estaba circulando entre un conjunto de personas y me quedé impactada con ese libro. Sobre todo por algunas cosas, ¿no? que dice Boaventura de Sousa Santos. Él escribió el libro, me olvidé decir que algunos lo habrán conocido, se llama La cruel pedagogía del virus. Y a mí ese título me impactó enormemente. Es decir, pedagogía, está hablando de que el virus enseña. Entonces esas cosas que uno al leer un título empieza a pensarlas, ¿no?
Y él toma el virus como una metáfora y dice que el virus vino para enseñarnos. Para enseñarnos. Inmediatamente uno se anticipa, ¿no? Con tanto dolor como nos trajo, con tantas complicaciones, con tantos inconvenientes. Y él dice que vino para enseñarnos lo que no podíamos ver, y lo segundo que dice es impactante, o lo que no queríamos ver. Y a partir de ahí empecé a entrar en su lógica y empecé también a investigar, ¿no? ¿Qué me está queriendo decir? Y empecé a esta idea que vengo recorriendo desde el 2020 de analizar escenarios. Analizar a ver cómo esta primera cosa que me motivó y me desestabilizó también un poco al principio, cómo el virus, la pandemia, había hecho que descubriéramos cosas que no eran nuevas, que ya estaban antes, pero que no las veíamos. O lo segundo, no las queríamos ver. Y entonces eso hizo que pudiera entrar en cada uno de los escenarios y recoger datos, testimonios, trabajarlo en muchos cursos. Doy en algunas universidades cursos de maestrías, de doctorados, y ahí había mucho testimonio, y esos testimonios fueron de suma importancia, porque ahí pude ver cómo, de qué manera cada docente lo vivió de una manera diferente, pero siempre de una manera muy fuerte, para buscar una palabra, ¿no? Muy fuerte, muy conmocionante, toda la situación que le tocó vivir. Y entonces empecé a preguntarme cuáles son los escenarios que me conviene analizar o que me van a dar información. Y es así que hasta ahora vengo trabajando con algunos escenarios. Es posible que siga con otros escenarios, pero hasta ahora lo primero que pensé fue, y estoy haciendo, esto es absolutamente improvisado lo que estoy diciendo en este momento. Después lo tengo más organizado allí, lo vamos a ir viendo. Pero lo primero que se me ocurrió decir, cuando dijo no queríamos ver, no podíamos ver, lo primero que se me ocurrió decir, antes de empezar por educación, por qué nos pasa a los docentes, etc., dije, a ver, ¿cómo es la sociedad en la que vivimos? ¿Qué características tiene la sociedad en la que vivimos? Y entonces fui por ahí, tomé las características de la sociedad de la información y el conocimiento y empecé a trabajar con eso. Y luego pasé a los demás escenarios. Los escenarios con los que trabajé son los de la sociedad en la que vivimos, los de las instituciones universitarias. Yo trabajo en la universidad, no trabajo en otros niveles, ¿sí? Así que puedo hablar de eso. Por supuesto que he hablado con muchas personas que trabajan en otros niveles y dicen también cosas, algunas parecidas, otras no tanto, ¿sí? Yo me centré en la universidad. Entonces, el escenario de las instituciones universitarias, el escenario de la comunidad docente y el escenario de los estudiantes. Esos son los escenarios con los que he estado trabajando. Y recogiendo muchos datos, seguramente de aquí también me voy a llevar algunos, es decir, algunos aportes que ustedes van, o preguntas, o información, o parecer, o anécdota, etc. Todas son valiosas porque ayudan a comprender qué pasó. Y la comprensión del qué pasó es de suma importancia. Porque si nosotros nos reunimos acá, o si ustedes quieren hablar de esto, yo seguro que adivino por qué. No porque ustedes quieren hacer historia de lo que pasó, es porque quieren ver cómo vamos para adelante. ¿Qué es? ¿Cómo vamos a vivir el futuro? ¿Qué futuro vamos a construir? Y no se puede construir un futuro si uno no se basa en el pasado inmediato, en el presente todavía medio pandémico que estamos viviendo, y recién ahí, cuando analicé todo eso, puedo hablar o puedo pensar
en cómo diseño ese futuro. Es imposible inventar el futuro. Si hay alguien que en este momento diga, tengo la receta para el futuro o tengo el plan de lo que deberían hacer las universidades de aquí en adelante, a mí me daría un poco de desconfianza. Le preguntaría cuántos análisis hizo, ¿sí? Y con cuánta gente lo construyó. Nadie lo puede construir solo esto. Esto es una cuestión colectiva. Hay que reflexionar en forma conjunta para encontrar una salida, para encontrar una solución a los problemas que vivimos y a la nueva realidad que enfrentamos. Porque hasta me atrevería a decir que todavía no sabemos cuál es toda la realidad que enfrentamos. Porque, a ver, la pandemia sigue ahí. Parece que no y parece que sí de repente. Y estamos con datos ahora que nos muestran que hace unos meses estábamos un poco mejor todavía. Y entonces eso nos hace pensar. Y nos hace pensar además, con todas las noticias que fuimos recibiendo, pues nos pusimos muy a la expectativa de escuchar todas las noticias que se pudieran, es que no solamente esta pandemia, que pueden venir otras, que pueden pasar otras cosas. A ver, hay algo que es difícil decir y hay algo que nadie quiere decir del todo. Pero parece que nuestro planeta se está muriendo. Y hay señales muy fuertes. Entonces sabemos que otras van a venir. Entonces la universidad tiene la obligación de pensar en ese futuro, de pensar qué cosa, porque al final estamos formando a los profesionales del futuro. Estamos formando en la universidad a los ingenieros, a los abogados, a los médicos, a los arquitectos, a los docentes, a los psicólogos, a los pedagogos. Estamos formando a esas personas que van a ayudar a construir el futuro. La pregunta es, ¿cómo lo estamos formando? Todo tal vez no les guste lo que vaya a decir después. Tal vez no, por eso anticipo esta hipótesis de trabajo, ¿sí? Porque bueno, hay cosas que no veíamos y hay otras que no queríamos ver en serio, como dice la aventura de Sousa Santos. Así que bueno, yo los invito ahora entonces a hacer un paseo por los distintos escenarios para que me ayuden a pensar y me interrumpan, pueden interrumpir cuando quieran, porque siempre es saludable. Esta vez es saludable para mi garganta, pero también es saludable para esta construcción colectiva que vengo haciendo con tantas docentes de tantas universidades, ¿sí? Bueno, lo primero pasamos la primera, esta es solo la presentación, ¿sí? Bien, aquí lo primero que puse, como iba a hablar algo de una aventura de Sousa Santos, ahí puse la tapa del libro y el nombre del libro, ¿no? Pero bueno, ya no tengo que hablar de él porque ya lo dije antes, pasamos inmediatamente a la segunda. Lo que decía es que tenemos retos ahora, tenemos el reto de construir el futuro, ¿sí? Es imperioso que lo hagamos después de la situación que vivimos, donde estamos seguros que ya no vamos a poder seguir como estábamos. Algo hay que cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo hay que cambiar? ¿En qué medida hay que cambiar? Esos son los retos, ¿no? Y para poder construir y diseñar ese futuro, tenemos que empezar por realizar un análisis profundo, como dije antes, del pasado, del presente pandémico y de todo el tránsito que realizamos en este tiempo. Y además propongo analizar un conjunto de escenarios que nos van a dar información acerca de elementos para construir ese futuro. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que ese futuro no puede estar hecho, que ese futuro tiene que ser construido, no está resuelto para nada.
por más futurista que parezcan muchas obras que leemos, muchos artículos, muchos discursos, ese futuro tiene que ser construido. Y no hay un futuro. Y eso es lo más interesante y lo más difícil al mismo tiempo. Va a haber una diversidad de futuros de acuerdo a las experiencias que tengamos, de acuerdo a la situación que estemos viviendo, etc. Por eso que la obligación es de todos y todas. Todos y todas tenemos que trabajar para la construcción de ese futuro. Pero no podemos empezar a construir el futuro ya. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una reflexión, un análisis de aquello que pasó, de aquello que vivimos, ¿sí? Bien, vamos a seguir porque esto ya un poco hablé. De una cosa estamos seguros. De una cosa sí, yo estoy segura, de que el mundo cambió y de que ya no vamos a volver al otro mundo, al mundo que vivíamos. El mundo hoy es otro. Y entonces las respuestas tienen que ser otras, tienen que ser distintas obligatoriamente, ¿sí? Esta es la primera cuestión que hay que despejar, porque si no uno se va a empezar a querer atar a ciertas cuestiones que ya vivió, que ya tenía resueltas, etc. Y resulta que va a ser difícil, porque uno tiene que adaptarse al mundo en el que vive, y el mundo que hoy empezamos a vivir es un mundo diferente. Vamos a pasar. Entonces aquí tengo enunciado los escenarios de los que voy a hablar, ¿sí? Vamos a avanzar. El primer escenario, la sociedad en la que vivimos. La sociedad en la que vivimos, podemos pasar uno más, ¿sí? Hay muchos pensadores, investigadores, han analizado, ustedes habrán hecho muchos análisis sobre la sociedad en la que vivimos. Manuel Castells es uno de los referentes de la sociedad de la información y el conocimiento. Él nos dio las primeras líneas, ya a fines del siglo anterior, acerca de cómo venía esta nueva sociedad. Entonces, ¿él qué dijo? Dijo algunas cosas importantes. Podemos pasar una más, ¿sí? Describió esa sociedad de la información y el conocimiento y dijo muchas características de esa sociedad. Dijo, en primer lugar, que esta es una sociedad red, es una sociedad de la reticularidad. Estamos todo el tiempo, yo bromeo y digo enredados, es decir, trabajando en red, y esas redes se van superponiendo, sumando, etcétera, abarcando el mundo. El mundo está trabajando en red. Y esa es una particularidad de esta sociedad que no lo fue de la sociedad industrial que fuimos abandonando. Es una particularidad de esta sociedad, ayudado por muchas cosas, entre otras cosas por la tecnología, obviamente, ¿no? Entonces la otra característica que él planteó es la economía de información global. Lo que pasa en cualquier lugar del mundo repercute inmediatamente en todos los lugares del mundo. Justamente eso provoca y complementa lo de trabajar en red, ¿sí? Y la tercera es una sociedad que ha desarrollado la cultura de la virtualidad real. Tal vez esta sea la que más llame la atención, ¿verdad? Antes de la pandemia, mucho de virtualidad no hablábamos en la universidad. No hablábamos mucho. No digo que no hablábamos nada, ¿eh? Digo que no hablábamos mucho, para ser una de las características centrales de la sociedad de la información y el conocimiento. Y la segunda pregunta que yo me hago, la primera vez que yo lo vi, a Castells, así, a principios de este siglo, ¿por qué le puso real a la virtualidad? ¿Por qué le agregó ese adjetivo? ¿Por qué podría haber dicho la cultura de la virtualidad? ¿Por qué les parece que puso real? Porque interfiere en nuestra realidad todo el tiempo. Sí, eso es cierto, la virtualidad interfiere todo el tiempo, sin embargo, pasábamos por ahí y pasaba de largo la virtualidad. Porque es corpórea, ya está como adherido corporalmente.
Sí, porque además hay un nuevo concepto de virtualidad. Porque antes, la virtualidad, también hablábamos de virtualidad antes, pero era otra cosa. ¿Qué era la virtualidad? Era lo no real, lo ilusorio. Sí, pues sí, es virtual. Pero, ¿cuál es el nuevo concepto de virtualidad? Y ahí él lo plantea al decir real, nada más. Pero otros empezaron a investigarlo inmediatamente. Pierre Levy hace una definición perfecta de esto. Dice, la virtualidad es un concepto muy poderoso en esta sociedad. Muy poderoso. Porque la virtualidad es tan real como lo que llamamos real. ¿Y cómo es eso? La virtualidad, virtualidad. Y ahí uno empieza a investigar un poquitito más. Bueno, si hoy yo hago una transferencia de dinero a otro lugar, yo no mandé el dinero físico, yo mandé una orden. Y del otro lado nadie se quejó. Es real, aquí tengo mi dinero, lo consigo de otra manera, ¿sí? Y como eso, una firma, un contrato, pasamos por todas las especialidades que ustedes están enseñando, ¿sí? Todas. Y todos van a encontrar que en su profesión, en la economía, en cualquier lugar, la virtualidad hace rato que era virtualidad real. ¿Dónde no era? En la universidad. En la educación. Y ahí está lo que decía Boaventura de Sousa Santos. No queríamos ver. No lo veíamos, no lo queríamos ver. Porque la virtualidad, no, lo virtual no es tan seguro. Es seguro cuando yo estoy, como estoy en este momento con ustedes, encontrándonos, y ahí es seguro lo que yo les digo, lo que ustedes me responden. Pero si lo digo virtual, bueno, parecía que decíamos, bueno, no, hace falta la interacción presencial. Sí, tiene un gran valor. Yo reconozco eso. A mí me encanta trabajar presencialmente. Me encanta. Pero reconozco el valor que tuvo y que tiene y que puede tener la virtualidad. Y ahí con eso terminé de entender lo que decía Manuel Castells. Porque no podía entender el adjetivo. Sí entendía lo otro, pero no el adjetivo. Y Pierre Levy lo dice. La virtualidad, dice Pierre Levy, casi me emocionaba leyendo. Cada pozo profundo de sentido en esta sociedad, dice Pierre Levy, define la virtualidad de una manera bien real, con toda la importancia que para esta sociedad tuvo y que le ha hecho a la sociedad hacer muchos avances. Eso de poder trabajar de esta manera a distancia, obviamente, con otro de los aspectos importantes de esta sociedad, que es la tecnologización, con la tecnología, etc., ha hecho que la sociedad tenga muchos avances. Y la virtualidad es uno de los responsables de esto. ¿Sí? Siempre lo reconocimos. Ninguno de nosotros dudó de tener su dinero en el banco, jamás verlo. Cuando yo empecé a trabajar, a mí me pagaban en el lugar de la tesorería, me daban el dinero en la mano. ¿Sí? Y después solo decían, ya depositamos, y yo jamás iba al banco. Usaba mi tarjeta de débito y nadie me decía nada en los comercios cuando yo no daba dinero. Era muy normal para nosotros, pero no era normal en nuestro trabajo en la universidad como docente. Entonces, analizar las características de la sociedad nos sirve para comparar con el otro escenario, el escenario de las instituciones educativas. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a avanzar. No digo más porque todo el mundo sabe las otras características de la sociedad, la información y el conocimiento. Sigmund Bauman le agrega que el mundo es un mundo líquido, un mundo que no puede sostener demasiado sus estructuras y se derriten, por eso es líquido. Y Pierre Levy termina con la definición de virtualidad, dándole todo el esquema completo. ¿Sí? Pero bueno, eso no hace falta que, creo yo, que profundicemos, pero para darnos el marco e ir contrastando
contra los distintos escenarios. Ese escenario de la sociedad nos da una primera alerta. ¿Ah? Es cierto, si nosotros lo vivíamos, no es que nosotros vivíamos en otro mundo y seguíamos con dinero físico o con cualquier otro aspecto. Hasta una radiografía, hasta una consulta médica, lo que fuera, funciona en la virtualidad. Bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? Y este es uno de los emergentes, diría yo, representativos de la nueva sociedad, ¿no? Las redes sociales. El laberinto en el que, de alguna manera, fuimos entrando y vamos entrando. Hoy hasta los que gobiernan se dan noticias y se comunican a través de las redes sociales. Hoy el presidente de Estados Unidos le escribe alguna cosa para que lo lea su archirrival Putin o los chinos o sacan estas noticias o estos tweets o lo que fuera y sirven y la prensa los retoma y la prensa los comenta y vuelven a surgir otros en función de eso, y es trabajar en red, es estar enredados absolutamente, y es estar hipercomunicados. Ahí funciona la tecnología de soporte, ¿verdad? Bueno, y en esa sociedad, además de todas estas cuestiones que dije, rescato dos nociones que para nosotros como educadores son de suma importancia, que nos aporta esta nueva sociedad, la sociedad que no está nueva, ¿no? Tiene 22 años, más de 22 años, ya desde que empezó, fin del siglo anterior. Son dos nociones de suma importancia. El cambio en la noción de tiempo y el cambio en la noción de espacio. Son dos conceptos que fueron resignificados en esta sociedad. Y que influyen y que tienen mucho que ver con lo que nosotros hacemos. Mucho que ver. A ver, la noción de tiempo. En las reuniones, esto era lo que primero salía en las reuniones con todos los docentes. ¿Cómo les fue en la pandemia? ¿Cómo pudieron hacerlo? La respuesta es, o es siempre, no le daba el tiempo para hacer todo lo que tenían. Además, no vivían todo el tiempo pensando cómo resolver esto. De la noche a la mañana tengo que virtualizar mis clases en la universidad, y yo no sé cómo hacer, pero los alumnos tampoco saben. Y entonces los alumnos me preguntan y se comunican conmigo, y como estaban tan solos, les tuve que dar mi WhatsApp. Y entonces tengo mensajes hasta las 10 de la noche, no puedo cenar. Estoy invadido. En general, estas eran las quejas primeras, después aparecían otras, pero eran las quejas primeras que aparecían en los docentes. Bueno, vamos a ver, analicemos. La sociedad misma nos lo va a decir. Sí, perdón. No, porque antes que vos lo mencionaras, yo estaba pensando en decirte justamente esto, ¿no? ¿Cómo impactaba en nuestra subjetividad, en nuestra constitución como seres humanos, el concepto de tiempo y espacio, ¿no? Recién me encontré con un compañero que digo, recién nos vimos en un Meet. Digo, cosas impensables en la organización del tiempo y el espacio. Los estudiantes ya no tienen que viajar 2 horas para venir a la universidad, sino que se conectan desde el trabajo, desde la casa, del colectivo. Digo, creo que todavía no tenemos real dimensión de cómo nos ha impactado la subjetividad el concepto de tiempo y de espacio, ¿no? Y con una institución como la universidad o como secundaria, primaria, el sistema educativo general, que es tan lento para los cambios, ¿cómo se van a manifestar esas contradicciones entre los tiempos y espacios institucionales y los tiempos y espacios de nuestra subjetividad y de las interrelaciones sociales nuevas? ¿Y cómo organizamos ese tiempo en la institución? ¿Como en la sociedad anterior o como en esta sociedad? Bueno, ¿y cómo será la brecha subjetiva con los que no tienen tanto acceso a la tecnología?
No es lo mismo, como vos decís, hay gente que todavía nosotros pagamos por home banking y hay gente que todavía está yendo a pagar y haciendo la escuela Sí, de haciendo la cola. el pago fácil, Es 3 cierto. horas. Y Es son cierto. subjetividades diferentes. Sí, es cierto. Y Es así- claro eso pasa en marcarlo. nuestras Es estudiantes. claro marcarlo, que no todos se subieron al tren todavía. No todos, no pudieron, los que no pudieron. Bien, vamos a analizar un poquitito la noción de tiempo en la sociedad industrial, porque es importante. Porque yo sospecho que muchas de las cosas que hacíamos, las hacíamos tomando la noción de tiempo de la sociedad industrial antes. Por eso nos sorprendió tanto, pero tanto lo que pasó, ¿sí? En la sociedad industrial el tiempo estaba claramente definido, no había problemas. Había un tiempo para trabajar y un tiempo para el ocio, y estaba claramente marcado. Películas viejas que vimos, y que se pueden ver todavía, yo me acuerdo mucho de las películas inglesas, porque ahí se veía con tanta claridad esto. En las películas inglesas siempre mostraban las fábricas y todos los trabajadores en la fábrica. Sonaba una campana o lo que fuera, todo el mundo dejaba lo que estaba haciendo, ni se les ocurría a nadie tocar algo que se había caído al piso, salían todos juntos de la fábrica e iban todos juntos, no sé, a tomar cerveza, al bar a tomar cerveza, o a su casa a mirar televisión, cualquiera de esas cosas. Ni se les ocurría a nadie, el dueño de la fábrica, hacerle una pregunta o encargarle un trabajo en ese, porque era tiempo de ocio, sagrado, división del tiempo. Yo mientras estudié en la universidad, fui maestra, trabajaba, pero cuando me iba de la escuela, más allá de preparar lo básico, no pasaba nada, yo no tenía nada más que ver con eso. Por eso podía estudiar en la universidad y hacer otra cosa, ¿sí? Ahora las cosas se complican un poco más, porque esa división tajante no existe más. Ni soñemos que la vamos a recuperar alguna vez. Esto ya fue. Hoy, el trabajo, el ocio y el ocio están mezclados y las redes sociales tienen mucho que ver. Porque todo el mundo lo acepta. ¿Por qué? Porque los que están en las oficinas trabajando, pero el celular lo tienen siempre consigo. Y conversan con los amigos a través del celular, y hacen una cita, planifican una salida, resuelven cualquier otra cuestión, ¿sí? El tiempo ahí está mezclado. Está muy mezclado. A veces nos quejamos, pero es cierto, tenemos que reconocer que no todo el tiempo que estamos en el trabajo estamos trabajando exactamente para lo que nos hacen trabajar en el lugar. El tiempo es otro. La noción de tiempo cambió. Ahora está esta idea del tiempo líquido, de tiempo que está mezclado, que se derrite y que ya no tiene una estructura firme que lo sostiene, como era en la sociedad industrial. Sí, entonces, en esta modernidad líquida, el tiempo cambió de esta manera. Sí. Sí, me ponía a pensar en relación a la actualidad, ¿no? Y cómo el home office o el teletrabajo vino a poner en juego y en tensión trabajo-ocio y también en algún punto la autonomía de los sujetos, porque antes vos tenías un horario laboral que cumplir, te ibas, chau, tiempo de ocio. Ahora, si vos haces home office, que hay trabajadores que todavía siguen trabajando enteramente virtual, manejan ellos mismos sus tiempos. Entonces, se levantan a tal hora, se acuestan a tal hora, generan otras dinámicas. Y eso afecta un montón. Sí, claro. No me lo digas a mí, que hago home office todo el día. Todo el tiempo estoy haciendo home office. Entonces hay días que me dicen, ¿no puedes la reunión a las 7 de la mañana? Bueno, sí. Y otra vez me dicen a las 10 de la noche porque no tengo otro horario. Bueno, sí. Entonces trato de acomodar mis cosas de una manera diferente y siempre muy sobre el momento de que hay que ir cambiando. Es líquido eso, no se mantiene nunca es una estructura estable. Sí, también vos te referías cuando hablabas de la era industrial, cuando terminaba el horario de trabajo y se socializaba, y vos dijiste que la noción del tiempo, había momentos del tiempo que eran sagrados. Entonces, lo relacionamos con el tema de los rituales, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cuáles van a ser los nuevos rituales en esta, digamos, en este cambio tan
tremendo, tan profundo, ¿no?, que estamos atravesando. También hablabas de cuando vos estás en el trabajo y estás atendiendo distintas cosas. Yo me pregunto, de las cosas que nos salen, que tienen que ver con la formación de recursos humanos que hacemos en la universidad, ¿cómo recuperamos esa importancia de la concentración en una tarea que implica producir un elemento que debe funcionar y que depende del control que tiene el ser humano sobre ese producto que se está realizando y que después tiene que salir al mercado? O sea, hay miles de cosas que están miles de cosas. Y lo que dijiste va a tener que ver mucho con el último de los escenarios, que es el de los estudiantes y su nueva formación y su nueva forma, sus nuevas características. Así que la vamos a retomar ese mismo ejemplo que planteaste. Ahora, eso no plantea una contradicción con el sistema educativo que responde a la sociedad industrial. ¿Por qué estoy tratando este tema antes de las instituciones universitarias? Responde a eso. Y también las estructuras de pensamiento. Claro que sí. De nuestras y de nuestros estudiantes. Sí, pero Nuestras y de nuestros los estudiantes también. Claro. Las estructuras de pensamiento. Después todo tiene que ver con todo. Esta división es a los efectos de poder hacer un análisis, pero se nos van mezclando inmediatamente se mezclan, porque es la vida, porque está todo en la sociedad, está todo junto, ¿sí? Pero para estudiarlo, para analizarlo, sí, perdón. No, también quería aportar sobre el tema que en un momento del pasado, la generación del pasado, nos cuidamos en dar información. El teléfono, hasta que no todo el mundo podía tener el teléfono propio. Claro. Hoy queremos exponerlo, queremos contar todo. Es como que ya estamos vigilados todo el tiempo. Sí. Antes nos cuidábamos que nos vigilen. Pasó los 70, sabemos lo que pasó, que el teléfono no lo tenía todo el mundo, pero bueno, es como que era algo privado de ciertas personas y no lo tenía acceso. Hoy ya tenemos el teléfono, decimos que nos vamos de vacaciones, después te entran a robar a tu casa, todas esas cosas que hoy estamos expuestos. Sí, eso es cierto. La tecnología tiene sus ventajas y tiene sus grandes desventajas también, ¿no? Y esas cosas de que todo es mucho más público es también cierto. Sí. Sí, también los feminismos, se me ocurre pensar, vinieron a interpelar el concepto de tiempo en cuanto a los cuidados, ¿no? ¿Los que dijiste? El concepto, los feminismos, Feminismo, está bien. cómo vinieron a interpelar el concepto de los tiempos, porque los cuidados no habilitan estas 8 horas de ocio, trabajo y descanso, ¿no? Por ejemplo. Sí, cada cosa que analicemos va a tener que ver con esto, porque todo tiene que ver. Por eso lo presento en primer lugar, para ver dónde nos asentamos. Nos asentamos dentro de una sociedad que ha adquirido unas ciertas características y que estamos integrándonos a ello, o no. Esta es la cuestión. Yo creo que el tema de los cuidados que menciona ella, me parece a mí, ¿no? Por supuesto, mi opinión, ¿no? Tiene que ver con el cambio de paradigma y que uno todavía está mucho en el paradigma anterior. Entonces, es como que yo quisiera un tiempo determinado para el cuidado y hoy ya no se puede hacer. Entonces hay que buscarle la vuelta. No sé cuál. Por eso digo que todavía no hay del todo respuesta, aun cuando cada uno ha tenido que dar alguna respuesta para acomodarse, obviamente, para poder salir de la situación. Pero el futuro no está hecho, hay que hacerlo, hay que ver con todos estos elementos cómo lo construimos, cómo construimos nuestra vida en nuestras casas, nuestra vida privada, y cómo construimos nuestra vida en las universidades, cómo seguimos enseñando. Seguimos enseñando con las características de la sociedad industrial, formando profesionales que van a trabajar, quién sabe en qué sociedad. Tampoco sabemos con exactitud, pero la sociedad industrial seguramente ya no va a ser. ¿Sí? Pero la formación es segura. Igualmente, Marta, me parece que, perdone, Sí. que hay un detalle que se hizo en la llave, que todos estos cambios se dieron en un escenario donde todos estábamos expuestos a morir, por días familiares, donde el concepto de la muerte adquirió otro sentido,
digo, porque es tiempo y espacio, ¿no? Y no, tiene una Me falta relación espacio con, todavía. no, pero digo, tiene una relación con la vida y con la muerte. Y todo esto lo tuvimos que pensar en el escenario de amenaza constante de nuestra vida y de nuestros seres queridos, que también atravesó las prácticas de los docentes y de los estudiantes, ¿no? Sí, por eso Boaventura de Sousa Santos dice que es el virus el que vino a darnos cuenta de todo esto. Y luego hay otro autor, que voy a hablar un poco de él, que es Alessandro Marico, que es italiano, y él dice que acaba de publicar hace un poquito, 2 meses, un libro que habla del virus también. Y él dice que el virus, nosotros creamos una criatura mítica del virus. No es que no reconoce el virus, no es que es una antivacuna, no, nada de eso. Él dice, el virus existió, la pandemia existió, etc. Pero la pandemia ahora es una criatura mítica, donde ponemos muchas cosas más, ¿sí? Le asignamos muchas cosas más, y sabemos que nos pasaron muchas cosas más por eso. ¿Sí? Entonces, sí, muchos están pensando eso. Bueno, son formas de seguir pensando el presente para mirar el futuro. Vamos a pasar la otra porque me gustaría analizar un poquitito la noción de espacio que también cambió. Perdón, yo creo que yo le voy a dar una visión más económica, digamos. ¿Una qué? Una visión más económica. Yo creo que lo que hizo la pandemia es acelerar lo que ya se venía preparando. Un individualismo con más concentración y más marginalidad. ¿Cómo margina la gente? El que no tiene tecnología no se sube. Eso no lo podía hacer la universidad. Ahora la virtualidad indirectamente lo hace. Por otro lado, el alumno que en las redes sociales pone todo, que come hasta con el celular, cuando le das una clase se come. Eso es individualismo, es puro individualismo, que es la base. Bueno, vamos a tomar ese ejemplo después cuando veamos el escenario de los estudiantes, porque es muy interesante. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a la noción de espacio entonces. Antes, ¿cómo reconocíamos a la universidad? ¿Qué era la universidad? ¿Dónde estaba la universidad? En el campus, ¿sí? En el campus, en el edificio de la universidad, ¿sí? Un espacio territorial, ¿sí? Un espacio territorial. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? Algunos dijeron, a ver si alguno recuerda, se cerraron las universidades. Y yo inmediatamente salí a decir, ¿cómo que se cerraron las universidades? Se cerraron sus edificios, pero la universidad es mucho más que un edificio. Y de hecho todos los docentes se pusieron al hombro el problema, de la noche a la mañana empezaron a resolverlo. ¿Sí? Entonces la universidad no es un espacio físico. La universidad es un espacio intangible que habla de la relación entre un conjunto de estudiantes, de docentes, de familias, ¿sí? Que se comunican de diferentes formas. Y lo mostramos en la pandemia, donde los edificios estuvieron sellados, cerrados absolutamente, y la universidad siguió funcionando. Funcionó a través de la virtualidad. Entonces, el espacio ahora tiene como dividido en 2 partes, espacio físico y espacio virtual. Y es en todo. Ya vimos antes ejemplos de lo económico, de cualquier cosa de estas. Pero en la universidad es claro que la universidad tiene un campus donde están las aulas, los lugares para el encuentro físico entre docentes y estudiantes, para la investigación, para la biblioteca física, etc. Pero la universidad ha ido lentamente, y nunca lo dijo, nunca se dio cuenta, construyendo otro espacio paralelo. En la medida en que compró sus primeras computadoras, instaló plataformas, etc., fue construyendo otro espacio, no otra universidad, otro espacio dentro de la universidad, que es el espacio virtual. Un espacio virtual que no tiene límites y que paradójicamente está soportado por el espacio físico, porque los aparatos están en la parte física de la universidad.
Pero eso trasciende absolutamente y pudiéramos estar enseñando a alumnos que estuvieran en China, ¿sí?, sin ningún problema, con tanta cercanía como el que vivía a 2 cuadras, porque el que vivía a 2 cuadras no se podía acercar a la universidad tampoco. Era igual, era igual. Entonces, hemos convertido... A mí me pasó una cosa interesante con un estudiante argentino. Sí, ahora sin el barbijo te reconozco. Ah, sí. No, hay muchas cosas no digo porque ya las sabía, entonces no quiero quemar ninguna de tus preguntas, pero digo, y me sirvió porque fue de febrero del 19, o sea que arranqué el 20 con una mirada interesante. Pero yo te voy a decir una anécdota con el problema de estudiantes en China. Todo bárbaro, el tema eran las fechas de entrega. ¿El tema? Fechas de entrega. Fechas de entrega. La diferencia horaria hace que las fechas de entrega de casi eran en horarios insólitos, entonces tenemos que acordar para ver qué uso horario tenés, qué día es allá. Igual que hacen los bancos. Los bancos Claro. igual. Entonces ahí el tiempo era como, ¿en qué tiempo? ¿Chino o argentino? Porque de acuerdo era muy... Claro, las cancillerías, todos están muy habituados a eso. Están muy habituados, se comunican virtualmente y los horarios son distintos, son otra cosa. Pero no pasa nada, igual funciona. Igualmente yo te digo, hay cosas que no queríamos ver, me parece. Que no queríamos ver, no hay duda. No, porque nosotros tenemos una realidad con nuestros estudiantes en la UNDAD, con los horarios de trabajo de los estudiantes, con las formas de trabajo de los estudiantes, que nosotros a veces como una institución y como una estructura tan dura no podemos ver. Si hablamos de garantizar el derecho a la educación de todas y todos, ¿no? Yo a veces le decía al rector, tendríamos que dar clases a la madrugada, pues hay pibes que entran a laburar a las 9 de la mañana y salen a las 9 de la noche. No hay oferta educativa, salvo la virtualidad, las tareas a distancia, ¿no? Claro, podría ser la que virtualidad. le responda a esa realidad, pero no toda la oferta que quieren ese estudiante está en la modalidad de estancia. Claro. Digo, pero hay cosas que no queríamos ver que estaban antes. Sí, es cierto, es tal cual. Yo creo que el problema es más complejo que eso. A ver. Porque nosotros nos estábamos manejando con los tiempos del viejo paradigma. Sí, claro. Entonces, cuando él dice la fecha de entrega, ¿y por qué tiene que haber una fecha de entrega? Porque yo creo que uno tiene que empezar a reflexionar. Porque estábamos en el paradigma anterior, donde tiene que haber una fecha de entrega, donde tiene que haber una entrega, donde hay un comienzo y un final de cada cosa. Bueno, y a lo mejor habrá que pensar otra cosa. No sé, que no se me ocurre ahora, pero digamos. Porque para los jóvenes, la virtualidad y la realidad física para nosotros, para ellos es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un avatar en vez de un docente dando clase a todos avatars? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Todo es posible. Claro, pero me refiero a... El tema es que lo analicemos bien, Claro. veamos cuáles son los nuevos objetivos que nos planteamos y entonces acomodemos después de todas estas reflexiones. Pero después de estar seguros que entendimos en qué sociedad vivimos, cuáles son las nuevas nociones y cuáles son las necesidades que este nuevo mundo nos está planteando y nos va a seguir planteando. El problema es ese, porque si todo fuera esta pandemia, bueno, a lo mejor nos ponemos todos juntos y la terminamos en poco tiempo, nos cuidamos, nos vacunamos y todo eso, y se termina. Pero van a venir otras, y ese es el tema. Ahora ya sabemos, no hay más pretexto, ya sabemos. Bueno, entonces hemos convertido la universidad en una institución binaria, con 2 territorios, territorio físico y territorio virtual. Y eso es una nueva característica de la universidad. No es que se haya iniciado en la pandemia, volvemos para atrás otra vez. Estaba ya, pero no la veíamos. Nadie consideraba que tenía 2 espacios y 2 formas de trabajo complementarias y diferentes al mismo tiempo. ¿Sí? Una virtual y otra presencial. Había un territorio físico, estas sillas, estas aulas, todo lo que estuve mirando aquí del edificio, eso es mi territorio físico. ¿Cuál es el virtual? Enorme, enorme. Todas las clases que ustedes vieron, todas, durante la pandemia, estaban en ese territorio virtual, soportada por una determinada tecnología que la universidad fue adquiriendo previo a la pandemia. Algunos tuvieron que comprar en un momento e instalar
Y esos son los que más tiempo tuvieron que perder de clases, etcétera, porque no estaban preparados. Pero en general las universidades habían ido comprando tecnología. Tenían, pero a veces viendo, parece como un adorno, como una modernidad, traer algo nuevo a la universidad, poner una plataforma, de vez en cuando la vamos a utilizar, y de vez en cuando algún profesor entusiasta decía, yo voy a plantear en mi curso para ciertas etapas o para darlo todo, como fuera, ¿sí? Pero no había la conciencia de que estábamos construyendo una institución binaria. Y ahora yo me atrevo a decirlo, antes no me atrevía tanto, con igual importancia en algunos lados, en algunos territorios. Porque si no, ¿qué fue lo que pasó? La virtualidad permitió garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de todo el mundo, no de la Argentina, de todo el mundo. Y lo hizo. Y hubo promociones. Y se siguió funcionando 2 años completos. Y eso lo hizo la virtualidad. ¿Cómo se empezó? A los tumbos. A los tumbos por todo lo que no habíamos visto o no queríamos ver. Pero, en la medida en que fue avanzando también la forma de organización y los resultados que se fueron obteniendo. Todo se logró, no, todo no se logró. Tampoco es tan fácil. Tampoco las resistencias se vencen tan fácilmente. Y tampoco uno puede dejar aquello que hizo durante toda la vida de pronto para pensar en otra cosa. Solo pensar que es una opción, solo eso. Vamos a seguir. ¿Cómo estoy? ¿Bien? Bien. Ok, bien, perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora entonces en un análisis más puntual y más rápido, porque fuimos diciendo muchas cosas, de la universidad, del escenario de la universidad. Yo suelo usar mucho la palabra laberinto, no lo avisé de entrada, ¿no? Me baso en el concepto de laberinto que usa mucho Jorge Luis Borges, ¿no? Que le da muchos sentidos diferentes, me gusta por eso. Para él, el laberinto es lo que, para la mayoría de nosotros, es un lugar donde uno entra y se pierde, no encuentra la salida. Pero también es un lugar diferente, es un lugar, dice, para perderse, y es un lugar normal, la biblioteca de Babel. Es un laberinto, pero es un lugar que está bien, tiene que ser así. No es un lugar para perderse. Es así. Me gusta porque nos da la posibilidad de tomar el laberinto y nosotros vaya si estuvimos en laberintos durante la pandemia. Era eso, no sabíamos por dónde salir. No sabíamos. Yo digo, no sabíamos, yo había trabajado siempre en la virtualidad, pero cuando iba a algunas instituciones o cuando me llamaban de algunas instituciones que me lo decían virtual, a veces no sabía qué decirles de hacer. Porque si los alumnos no tenían tecnología, si no podían encontrar conectividad, si los docentes no estaban dispuestos, era un laberinto. Sabíamos que la universidad es garante de derecho y tenía que garantizar el derecho a la educación, pero no había cómo en algunos lugares. Había que ingeniarse para pensarlo y mucho, ¿sí? Bueno, entonces la universidad es un laberinto, vamos a seguir. Entonces acá lo que dijimos antes, el campus físico y el campus virtual, que se fue construyendo en ese contexto binario. Bueno, a ver, veamos un poquitito, sí, ahí está. La institución educativa, territorio, cultura y configuración edilicia. Aquí puse algunas características nada más, ¿no? Aquí lo que dije al principio, cambiar el concepto de universidad, ¿sí? O de institución educativa, para hacerlo un poco más amplio, ¿no? Para mí es como un vínculo intangible virtual, que da cuenta de la relación que existe entre un contexto, una institución, unas familias que confían en eso, y esa es la relación, ese es el espacio de referencia para todos ellos, ¿sí? Así, que puede tener un contexto físico y también tiene un contexto virtual. Entonces, se amplían entonces los territorios y se reconsidera, y yo aquí puse reconsiderar al final, es largo, no sé si lo voy a poder desarrollar todo, lo enuncio nada más. Yo creo que también
en el espacio físico deberíamos empezar a reconsiderarlo. ¿Sí? Empezar a pensar si es necesario siempre estas estructuras. Un docente al frente hablando y otros sentados escuchando. Nuestras clases son eso. Y yo dije, no voy a hablar de eso, no puse la diapositiva. Tengo una fotografía que tomé, porque yo trabajé en la Universidad de Salamanca, en España, 17 años en una maestría. Y iba al edificio antiguo de la universidad e iba a la famosa aula de Fray Luis de León. Bueno, entonces el aula está conservada exactamente. Y yo tenía algunas prerrogativas por ser profesora de la universidad, me permitían entrar. Al aula se podía entrar cualquiera, pero me dejaban entrar a la parte más prohibida de la biblioteca, por ejemplo, donde están los incunables. O sea, disfruté mucho de esa visita. Cuando no daba clase podía hacer eso. Pero el aula, a mí me fascinaba el aula, que yo volvía y volvía y volvía. Yo no sabía por qué volvía. Y un día me di cuenta, pero mucho después me di cuenta. El aula es, con sus diferencias de tiempo, es como esta. Había al revés, lo único que tenía era al revés. Un poco más elevado donde estaba el que hablaba y un poco más abajo los bancos, unos bancos, no sé quién se podía sentar ahí, tronco era más o menos, era terrible para sentarse. Bueno, pero eran los bancos y el profesor delante. Y es la misma estructura que en nuestras aulas. Ahora cambia el mobiliario porque, bueno, con los siglos, 7 siglos, imagino, tenía algo que cambiar, pero casi nada cambió. Casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Otra cosa que no queríamos ver. Exactamente, eso te iba a decir. A lo mejor es algo que todavía No queríamos ver. negamos. ¿Por qué hay necesidad de esa estructura? Bueno, discutí a veces con otras personas y decía, bueno, es un capricho de los arquitectos que me encanta. No. Es de arquitectura, pero no de arquitectos. No, mi hipótesis es que hay un modelo pedagógico que lo necesita esa aula. Hay un modelo pedagógico que necesita esa aula. El docente sabe más, los otros están allí para escuchar al docente. Entonces, otra cosa para pensar, yo no tengo la solución, no les voy a decir ahora, habría que hacer el aula. No. Hay opciones, incluso Claro, el aula 360. Sí, pero son pocas todavía. Son algunos innovadores que ponen y no se masifican, no se contagian esas cosas. Ahí alguien la vio, las conoce, yo conozco algunas, ¿sí? Pero el aula, cuando pensamos en el aula, ¿en qué pensamos? En todas las universidades, en todas. Pero antes de la pandemia, yo he visto en México el aula bidireccional. ¿El aula qué? Bidireccional. Ah. Claro, Y eso es algo que a mí me impactó y me encantó. Pero el problema es que tenemos que los alumnos no se incorporan. O sea, hay mucho... yo no sé si el cambio está muy planteado como para que los alumnos se incorporen. Los alumnos son innovadores, porque ellos en sus vidas hacen cosas muy innovadoras, tan innovadoras que a veces no nos gustan nada a nosotros y nos quedamos sorprendidos. Yo creo que no pasa por lo que somos nosotros tal vez. Uno puede dar la misma clase No, del frente. no nos gusta mucho. Digo que no cambia si yo me siento en el centro y... No, el tema es que tengo que yo cambiar acá adentro. Mientras yo siga teniendo el micrófono. Vos das un concepto y después ellos tienen que participar. Una cosa es la participación áulica y otra cosa es el cambio de paradigma con la virtualidad. Que no tiene que ver solo con la participación, tiene que ver con el planeamiento, tiene que ver con los objetivos que se persiguen, tiene que ver con el conocimiento de las características del otro y el respeto por las características del otro, tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? Pero bueno, sé que me estoy yendo mucho por me entusiasmo a veces con algunos temas porque además como hay feedback, me encanta. Bueno, sí. Bueno, ¿con qué nos encontramos en las instituciones? ¿Pasaste uno o pasaste dos? ¿Sí? Sí, perdón.
¿Cuáles son los cambios en las instituciones educativas que estamos encontrando? Los estamos describiendo hasta recién. Hay escenarios diferentes, los que estuvimos diciendo, hay transformación de los procesos de enseñar y aprender, y hay una transformación de la tecnología mediacional. Esos son los cambios que nosotros encontramos algo de esto, encontramos, ¿sí? Y quisiéramos encontrar algo más en las instituciones educativas. ¿Qué cambios hemos introducido? Y deberíamos pensar en qué cambios queremos introducir, ¿sí? Esto no es nada nuevo para ustedes porque esto es lo que ha pasado, ¿sí? Y aquí yo traje una frase que es de un colega argentino que trabaja en Europa, Carlos Escolaries, interactúo mucho con él en las redes sociales, es una persona muy lúcida, y escribió esta frase a principio de la pandemia, y es terrible, es terrible. Tuvieron que contagiarse 4 millones de personas en el planeta y morir más de 250.000 para que la universidad se planteara en serio superar las clases magistrales y masificar el uso de la tecnología digital. Pero la segunda parte es terrible. La universidad es una interfaz educativa rocosa, que solo se transforma por input externos, como se transformó, se acordarán, en el 2000 por el proceso de Bolonia, que hizo una transformación importante. Yo estaba trabajando allá en ese momento, y una transformación importante de la universidad, pero por input externo. Las universidades no querían saber nada del cambio. Pero hubo un cambio en ese momento, y ahora dice por el COVID-19. Nada más que en todo este tiempo. De personas para empezar a reflexionar, porque en realidad no hay solución. Uno empieza a reflexionar. Sí, pero es cierto que el COVID produjo esa transformación de que todo el mundo estuviera educándose virtualmente. Esa transformación la produjo, y que ahora se dieran cuenta algunos de que sí, es posible. Es posible. Bueno, habrá que hacer muchas cosas para hibridar, para mezclar, para usarla. Es una cosa porosa hoy en día, ¿no? Y es como más porosa, porque permitimos esa permeabilidad. Bueno, y yo lo que veo si usted lo dice. Yo lo que veo hoy en día que hay muchos PDF colgados. Yo hoy veo que hay muchos PDF colgados y hay muchos docentes que se compraron un pizarrón y pusieron la cámara y siguieron la misma clase. Bueno, no hubo la posibilidad de preparación. A ver. Había un plan de contingencia. No, está bien, pero lo que quiero decir es que para lo cual estábamos preparados, ahí no hay. más o menos, pero no es lo mismo. Hace poco teníamos una reunión con los docentes de la carrera de turismo. Decíamos esto, educación virtual también siempre se pensó del otro lugar. Esto fue una contingencia. Sí, es cierto. Fue algo que surgió de la noche a la mañana, nadie lo esperaba, no se estaba preparado. Y esa sí es una culpa de que no habíamos estado preparados, pero pasó. Y entonces se hizo lo mejor que se pudo. Esto es la verdad. Y me saco el sombrero con los docentes que no habían hecho nunca nada virtual y de la noche a la mañana dejaron la presencialidad y empezaron a ver cómo lo podían hacer. También con muchos equipos, no conozco de todo, ¿no? Pero muchos equipos directivos de las universidades que se pusieron a pensar en los planes de contingencia, a ver qué necesidades tenían sus docentes para poder hacerlo, qué otras necesidades, y así consiguieron algún apoyo en internet, por ejemplo, en alguna zona, buscar en el gobierno o en la estructura que se pudiera conseguir para que ayudara con la conectividad, por ejemplo. Es decir, todo el mundo se puso a trabajar. Hay gente que no quiso hacer nada porque no aceptó, pero muy poca. En general, eso era difícil de sostener 2 años. Puede ser que por un tiempo lo hubieran podido hacer, pero luego no. Entonces la mayoría se sumó para garantizar el derecho a la educación. Y eso es muy valioso,
Pero por otro lado, yo lo miro del otro lado, me conviene mirarlo hacia mí, es que la virtualidad es la que permitió garantizar ese derecho a la educación. ¿Qué hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido esa posibilidad? Si no hubiera tenido la universidad y los docentes de la universidad esa posibilidad. Bien, entonces esta frase es de Carlos Escolari, recuerden. Bueno, yo puse algunos retos que la universidad tiene que enfrentar, ¿no? Algunos ya surgieron, no sé, lo vamos a repetir nada más, ¿no? Un primer reto es comprender las características de la sociedad en la que vivimos. Ya ven cuánta importancia le estamos dando a eso, ¿no? Y revisar todo el modelo global de la universidad y generar un nuevo modelo que incorpore aquellas características que la potencian. Bueno, la ubicuidad es la necesidad de la universidad de estar en todos lados, como tuvo durante la pandemia. Tuvo que estar en todos lados. La liquidez de ser más flexible, ¿sí?, en las decisiones que se toman. La hibridación, ir mezclando si hacía falta mezclar, y no negarse a la posibilidad de una forma nueva de enseñar. La reticularidad del trabajar en red. Muchos docentes se asociaron en redes y trabajaron formas comunes, planificaciones comunes, o se pasaban datos, etc. Bueno, y la territorialidad virtual, que es lo que permitió realmente el desarrollo de las clases a través de, en general, de las tecnologías que se usaron, Zoom, Meet o cualquiera de las que se usaron, y lo que fuera que estaba a mano. Bueno, y entonces el otro reto que hay que enfrentar es la reestructuración, la reconversión estructural de las instituciones educativas. En la medida en que pensamos todo esto que había que haber hecho no se hizo, o todavía no se hizo del todo bien, o lo hicimos a medias, etc. Entonces hay que revisar toda la estructura de la universidad. Por ejemplo, la estructura académica y curricular. Habrá que repensar. Yo, por ejemplo, me centro siempre en lo curricular. Uno piensa, a ver, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo son los diseños curriculares de la mayoría de las universidades? Bueno, ustedes saben que los diseños curriculares son bastante difíciles de cambiar. Cuando uno plantea una reforma curricular, el mundo se viene abajo. El mundo se viene abajo. Yo tuve que coordinar 2 reformas curriculares en ciencias económicas y no me lo voy a olvidar. No me lo voy a olvidar. Y sin embargo soy valiente y digo que hay que hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que arreglar en ciencias económicas. Pero bueno, entonces esos planes tienen materias, asignaturas, como les quieran llamar, espacios curriculares, como les quieran llamar, y como no se pueden cambiar, hay novedades que ingresan y se les suman. Ahora y mañana viene otro, esto. Y mañana ya no va más, lo sacamos. Pero reestructurar, volver a pensar con nuevos objetivos, con qué criterio, cómo, por qué, muchas cosas hay que contestar. Bueno, eso no se hace. Entonces son diseños curriculares abarrotados de asignaturas, a veces hasta con superposiciones, y eso sigue pasando. Mientras las profesiones están en otra esfera, en otra galaxia. Pero porque se prioriza el contenido de la universidad de pensar. Claro. O construir con estructura Claro, cognitiva. y se prioriza el contenido, y casi, no es así como lo voy a decir, no se vayan a enojar, pero casi para repetir de memoria, más o menos. El profesor dice, esto es así, esta es la ley tal, la ley otra. Bien, y después se va sabiendo eso. Sabe el uno y sabe, sí, está la ley tal, sí. Pero, ¿y qué hago con esa ley? ¿En qué momento es posible aplicarla? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué problemas no resuelve? ¿Cuáles son lo que yo llamo las zonas de clivaje, las zonas de quiebre de esas leyes que habría que revisar? ¿O qué problemas no atiende? ¿Qué sé yo? Eso pasa ahí. Que lo van a ver cuando se reciban,
y cuando enfrenten los problemas en su profesión. Quizás las universidades del conurbano tengamos algo interesante para abordar las universidades tradicionales, porque en nuestro caso no es exactamente como lo está. Bien, adelante, vamos. Estoy convencida de que va a ser así. Pero contame cómo es. Y porque nacimos sin el peso de todas esas universidades que nacieron en la modernidad y en la Edad Media. Nacimos para otra necesidad. Si nosotros no nos perdemos de nuestros objetivos, que tienen que ver con el entretejido y la vitalidad de la universidad, absolutamente vinculada al territorio y a sus pobladores, no vamos a caer en esa dificultad, porque son nuestras propias necesidades de laburo las que nos empujan a eso. No dije que nosotros lo tenemos resuelto, digo que nuestra experiencia seguramente Sí, va a tener es mucho distinta, para está claro. Está porque claro. no tenemos el peso de esa Clarísimo. historia y digamos, habrá cosas que todavía no hemos podido flexibilizar en nuestra cabeza, pero nuestra condición de origen ha sido diferente. Sí. Y eso puede Seguro. ser algo, no digo que lo resuelva, digo que va a ser un Desafío. mini virus, digamos, Sí. un factor novedoso, No, un mirar, factor no, externo, novedoso. No, seguro, seguro, pero el el problema ante eso es un muy buen comienzo, eso es un muy buen comienzo, pero el problema ante ello es que respondemos a estructuras con normativas y con exigencias que están fuera de la realidad de nuestras instituciones universitarias. Porque no es solo la universidad la que está en ese mundo, todas las instituciones, ¿cuáles son las instituciones que se sostienen del mismo modo que daban referencia en el siglo pasado? Está todo en crisis. Perdón. La autoridad presidencial, la soberanía de un Estado, el verdadero valor del trabajo. ¿Dónde están esas instituciones que fueron la gloria de los mojados? Están todas en crisis. Y bueno, es lo que estamos analizando. Justamente, es lo que vos estás viendo, lo que no queríamos ver. Eso es lo que estás diciendo. Está muy bien. Está muy bien. Esa reflexión es muy valiosa. Porque, bueno, un momentito, yo estoy en esta universidad que está respondiendo a su contexto. Aquí hacía falta, no importa el ejemplo que yo dé, porque seguro que no lo voy a aceptar. Pusimos esta universidad porque hacían falta enfermeros. Y entonces nos dedicamos, y enfermeros en este contexto, en esta situación de pobreza, de clase media, de lo que fuera, ¿sí? En este contexto. O de enfermeros superespecializados para los hospitales. Bueno, es un avance. El problema es que cuando luego tenés que rendir cuentas de eso, como ella decía, o ante la CONEAO, o ante la Secretaría de Políticas Universitarias, o ante lo que fuera, te van a pedir. Híjole, sí, es cierto, ojalá. Yo voto por eso, Sí, muy bien, sí. Nuestra construcción de territorialidad en estas universidades en particular, más allá de lo virtual y lo físico, yo pienso que por un lado están los soportes y por el otro lado están los componentes de esa territorialidad. Esos componentes, todos nosotros que formamos parte de esas redes, tanto en el espacio físico como en el virtual, ese enraizamiento de los componentes está dando también una construcción de territorio. Sí. Y eso constituye por sí mismo ya un posicionamiento en cuanto al que no es solamente el alcance, la diferencia de lo virtual, sino quienes componen esos grupos, ¿no? Exactamente. Y Ese grupo que tiene que tener un direccionamiento, tiene que tener una meta, un objetivo que ha construido en conjunto y en general que no viene siendo heredado como estuvimos desarrollando recién, sino que es un nuevo objetivo particular. Y la otra, un detalle solamente que me disparaba tu comentario, bueno, tantos, pero uno en particular, es que en los encuentros virtuales, en principio generábamos, el docente era el hospedador,
y fuimos transitando hacia todos somos hospedadores. Son posibilidades que dan estas plataformas, y el ser todos hospedadores en sí mismo yo creo que ya implica en que un cambio se registró en todos nosotros, ¿no? Sí, claro. Claro, Sí, pasando claro. la posta, vas pasando la posta. Y cada uno puede distribución, Trabajo en grupo, esta cuestión ese y conocimiento, el empezar a poder. conformar redes y todo eso, claro que sí, claro que sí. Y bueno, pero había que hacerlo para darse cuenta de que eso era necesario. Sí, claro. Por eso es lo que los autores escriben, ¿no? Sobre la pandemia. La pandemia nos puso ahí. Tenemos que decirlo, es así. Es así. Bueno, entonces, la estructura académica y curricular, hay que revisar el modelo pedagógico, estamos hablando de eso. Hay que revisar las políticas de calidad, que es lo que dijimos, la CONEAB, la Secretaría de ¿Hay un Política. modelo pedagógico que esté lo suficientemente actualizado en la sociedad, digamos, en el sujeto de aprendizaje de hoy, las características de la sociedad de hoy? Bueno, hay mucha gente que está construyendo su nuevo modelo pedagógico. No es un modelo pedagógico para exportar tampoco, es un modelo pedagógico que se hace a medida de las necesidades y de las convicciones de cada uno, ¿no? Es decir, determinando cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, cuál es el rol del contenido. ¿Cuál es el valor del contenido? El contenido en sí, que hoy está en todos lados, no solo en los manuales como cuando estudiábamos nosotros, sino en el celular, ¿no? ¿sí? Todo eso es lo que hay que pensar y ponerlo en el lugar y armar un modelo pedagógico. El modelo pedagógico es un modelo para armar y están mucha gente trabajando en eso. Armar también una hibridación también en ese modelo pedagógico en términos de enseñanza y de aprendizaje. Porque vos hablabas del modelo industrial, que era un modelo de lápiz y papel, de subrayar, de escribir. Y hoy en día, con los atravesamientos tecnológicos, virtuales, la forma de lectura, la forma es otra. Todo cambió. Claro. Todo cambió. Vamos a verlo ahora cuando analicemos un poco más lo de los estudiantes. Pero vamos a avanzar un poquito. Entonces, la estructura tecnológica y la normativa. Esto es de lo que venimos hablando, no hace falta que lo expliquen mucho más, aunque me refiero a eso. Pasamos a otro. No, no pasó. ¿No pasa? El 3, empezamos con el 3, sí. Bueno, y lo otro que también, no sé si hay que hablarlo mucho porque fuimos hablando de esto, preparar el camino a la virtualización de todas las instituciones educativas. Pero para hacerlo hay que incorporar los espacios funcionales necesarios. No es necesario decir, bueno, si ya sabemos cómo se hace, tenemos Zoom, tenemos Meet, tenemos una plataforma y ya está. Si la institución piensa que puede tener que en algún momento funcionar absolutamente en forma virtual, va a tener que tener los espacios funcionales preparados. Un campus virtual que tenga aulas virtuales para todos los docentes, una biblioteca virtual donde el estudiante pueda acudir para obtener información, laboratorios virtuales, porque uno de los grandes problemas que tuvimos en la pandemia fue todas aquellas carreras que necesitaban trabajar en laboratorio. Y entonces decían, no se puede porque los laboratorios son presenciales. Bueno, son los que tenemos son presenciales, pero hay laboratorios que son virtuales y que funcionan muy bien en muchos lugares. Yo hace años que visitando México me he encontrado ya que tienen laboratorios que trabajan virtualmente y que son incluso inteligencia artificial mucho antes de que la gente hablara de inteligencia artificial en algunas universidades como la UNAM. Ahí estaban. Es decir, tenemos que pensar en la UNAM tiene otra característica que no tenemos nosotros. La UNAM tiene examen de ingreso. Sí. Entonces, los que ingresan no es lo mismo que los nuestros, que muchas veces ingresan a la carrera de ingeniería y no saben sumar. Pero esa es una característica de los estudiantes, pero yo hablo de la estructura de la universidad, que tenía eso para ofrecer, ¿sí? Bueno,
Es que yo no sé tampoco si nosotros no lo planteábamos como necesario, no lo sé. Estábamos tranquilos y conformes con los laboratorios. Total, estábamos presenciales en la universidad. ¿Para qué queríamos otros laboratorios que no fueran presenciales? No pensábamos en esta posibilidad de lo que nos pasó. No lo pensábamos. Y tampoco pensábamos que esta era una exigencia de la nueva sociedad, trabajar virtualmente. No, a mí me parece también que el grado de formalización o de estructuramiento que tenemos nosotros en nuestras clases, a veces también no nos hace pensar más ampliamente sobre si con otros modelos el estudiante no se relaciona de otra manera. ¿No? Porque no podemos pensar que el estudiante que no sabe hacer una ecuación es un estudiante que no sabe pensar. Sí sabe pensar, pero por ahí sabe pensar de otra manera con otras herramientas. Porque sí, también por la construcción de la estructura con estas tecnologías. Yo te puedo decir, yo como aprendí, yo aprendí matemática. Aprender es muy... Ya me estoy limitando. Pero yo aprendí con una profesora de espalda. Nunca nos miraba. Desarrollaba los teoremas y todas las fórmulas. Y yo las copiaba. Y todos las copiábamos. Y luego tratábamos de memorizarlas. Pero jamás supimos en nuestra vida para qué iba a servirnos eso. Bueno, el famoso es en la vida 10, en la escuela 0, ¿no? Tiene que ver con eso también, ¿no? Bueno, seguramente nuestros estudiantes no pueden resolver una ecuación, pero pueden resolver problemas complejos. Bueno, de esto se trata el modelo pedagógico, ¿eh? De esto se trata el modelo. Yo soy del área de matemáticas. Ay, perdón. No, pero no. No, porque nunca usted fue mi profesor. Con colegas que actualmente están dando clases, eso puedo decir. No es un tema de edad, por eso es un tema de la cabeza. No, encontré una experiencia nada más. Cuando llegaron a la máquina de conectar igualdad, a mí me hicieron un video del tema del logaritmo. Hablando de la creatividad del estudiante, en esta escuela secundaria que tenemos nosotros. A mí no se me hubiese ocurrido hacer un video de ese tema, que aparte es horrible para mí. Es horrible. Después, bueno, sí, le pueden encontrar aplicación porque es más grande, pero a esa edad, nada. Y esto es espectacular, espectacular. Y todo eso se puede también trasladar a la universidad. Claro, pero también era espectacular lo que hacíamos nosotros a principios de siglo. Porque era la tendencia, era como se esperaba aprender, era así. Ahora, con los cambios que hemos estado analizando, se impone trabajar de una manera diferente. No es que tenemos que autoinfligirnos porque hicimos algunas cosas. Lo interesante es saber qué aprendimos en esta situación y cómo podemos estar pensando en nuevas formas de encarar lo mismo que estábamos haciendo, pero con una perspectiva diferente. Bueno, vamos a pasar otro más, ¿sí? Marta, yo estoy muy feliz, pero tendríamos 15 minutos más. Bueno, sí, por eso quiero, voy a hacer un poco más rápido ahora, ¿bien? Igual me interrumpen si quieren, ¿sí? Bueno, vamos a ver el escenario de la comunidad docente. ¿Qué pasó? Hasta ahora vimos la sociedad y vimos las instituciones universitarias. Vamos a ver la comunidad docente. ¿Qué nos pasó a los docentes? Vamos, adelante. ¿Sí? Bueno, en principio, todas las universidades tuvieron que reconocer la emergencia de horizontes inéditos en las prácticas habituales de los docentes. Los docentes se vieron de la noche a la mañana con la necesidad de trabajar de una manera distinta, con un marco teórico que jamás habían transitado, que no tenían idea de ese nuevo marco teórico para trabajar en la virtualidad con la tecnología, ¿sí? Y que de alguna manera se oponía al marco teórico con el que ellos habían estado sosteniendo todas sus prácticas docentes, ¿sí? Entonces allí un gran reconocimiento a lo que hicieron los docentes, porque se enfrentaron con eso, se enfrentaron con esa realidad, ¿sí? Ese fue un horizonte inédito en las prácticas. Pero además de eso, pasaron muchas otras cosas.
por ejemplo, hablar con los docentes y sentir una cierta malestar, incomodidad del docente, cuando se veía por qué, y era porque se sentía muy expuesto. Podemos ir pasando. ¿Y por qué se sentía muy expuesto? Con este nuevo modelo, por la visibilidad permanente de sus acciones. Él estaba acostumbrado a la intimidad del aula. La intimidad del aula, cuando el docente y los estudiantes entran, se cierra la puerta. Y lo que pasa allí es responsabilidad, y lo conocen, lo saben, el docente y sus alumnos, nadie más. En una modalidad virtual, otros lo pueden ver, otros intervienen en su formulación, en su diseño, otros pueden modificarlo, ¿sí? Y el docente se siente muy expuesto. Y entonces había y a lo mejor todavía hay un cierto malestar docente por eso, ¿sí? Yo diseño una clase, la presento y todo el mundo la puede ver, o mucha gente la puede ver. Y yo no sé qué piensa esa otra gente. Eso me incomoda, me pone en un lugar diferente. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó de esa manera, todos igual, ¿sí? Y nunca se expuso tanto lo que sucedía. Porque, a ver, recordemos, el rito de la intimidad del aula era un rito en serio. Era lo que allí pasaba. ¿Por qué creen ustedes que los docentes se enojan tanto cuando los estudiantes no están escuchando, supuestamente no están escuchando al docente y le están mandando mensajitos con el celular? Porque también en el fondo, ¿qué está mandando? ¿Qué está diciendo? Sí, o graban la clase sin que el docente... O graban la clase y la mandan a otro. Y eso me expone. Y entonces no gusta. Es decir, es difícil, hay muchas cosas que se podrían estar viendo, pero allí los docentes se han encontrado con un panorama que nunca esperaban y encontraron, y eso produjo una serie de malestares. Seguramente ustedes tienen 20 malestares diferentes y ejemplos diferentes de cosas que pasaron y que no gustaron, ¿sí? Que no gustaron. La falta de suficiente conexión, la falta de equipamiento de los propios estudiantes, la falta, el apagar la cámara de los estudiantes, que uno no sabía si estaban o no estaban. Bueno, malestar que se fue sumando unos sobre otros y sumado a esta visibilidad permanente de sus acciones, contribuyó a esta dificultad de pensar que ya iba a tener en el futuro que trabajar en los dos campus, que eso ya estaba allí y que le pareció que había llegado para quedarse, ¿sí? Y ese es otro malestar que se fue desarrollando. Porque también me parece que se duplica el esfuerzo, ¿no? Porque son dos territorios y dos formas diferentes. Son dos territorios, dos formas diferentes, necesito un cierto encuadre diferente, necesito el dominio de algunas cosas diferentes, y bueno, hasta ahora yo venía muy bien con otro, esta es la cuestión, ¿no? Bueno, de mi zona de confort. Sí, claro, me sacan de mi zona de confort, tal cual. Bueno, pero también el docente empezó a sentir gradualmente la pérdida de centralidad, el dominio y provisión de la información. Y entonces, esa queja de los docentes de yo preparo la clase, la doy, y están con el celular, están haciéndose bromas entre ellos, no me escuchan. Bueno, eso tiene que ver con las características de los estudiantes de hoy. Y esa pérdida de centralidad, el dominio y provisión de la información, es una pérdida que sufre toda la sociedad. Porque hoy en día ya no hace falta estar escuchando que alguien me cuente algo, porque está en el celular. En internet está todo. Puedo encontrar todo. ¿Por qué necesito que me lo cuenten de nuevo? Este es el razonamiento. ¿Por qué necesito que me lo cuente? Entonces, bueno, ¿para qué estamos los docentes? Los docentes estamos para proponer problemas que resuelvan con eso que leyeron, con eso que encontraron. Con eso, claro. Ahí estaría el cambio que tenemos que entender. Porque uno prepara sus clases y explica, pero lo que
hace falta es que piensen. No ponerle problemas, juegos, lo que fuera. Y el chico cuando está con el celular escucha también. A veces está comprobando lo que uno dijo. Busca en internet y dice, profesor, mire que tal autor dice otra cosa. Y uno le dice, sí, claro, puede ser. Pero para nosotros es un desafío muy rico. Lo sé. Para todos los docentes. Es hermoso que pase. Bueno, vamos a seguir adelante porque me están ocurriendo por ahí, yo a veces hablo y me olvido. Bueno, vamos a ver rápidamente lo de los estudiantes, que es el último de los escenarios. Es el último, prometido, es el último en serio. Bien. otra conversación, pero Yo también. Pero lo que yo me estaba planteando, cuando a veces te aparece uno que está por encima de lo que vos estás planteando, está como más allá, y te activa la clase. Totalmente. Y es increíble. Vos me estabas diciendo, bueno, pero mucho no te gusta. Bueno, no. Es una realidad. Es que nos pasa a todos, y nos ha pasado, si no te pasa ahora, te pasó antes, pero nos pasa a todos enfrentarnos con estas realidades. Y es la necesidad que te ponen para seguir avanzando. Digo, desde otro lado, es el cambio del aula del que estábamos hablando recién. El docente no está al frente con el saber y el otro escuchando. Es una traducción en la práctica de ese cambio de aula. Claro, que se está dando. claro. Ese cambio que tenemos que hacer. Ese cambio que nos debemos. Sí, tenemos que hacer, pero nos están empujando y lo tenemos que vivir. Sí. Igual eso digamos hay que hacerlo independientemente de la tecnología. Bueno, sí. Vamos a ver un poquito las características de los estudiantes entonces. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cómo son nuestros alumnos, qué características tienen. Sobre todo, perdón lo que voy a decir, perdón, para no seguir planificando para un alumno que ya no existe. Porque es así, las planificaciones muchas veces son para alumnos que ya no existen. Es decir, darle una clase oral todo el tiempo para explicarles qué es una cosa. ¿Sí? Él sabe que hace clic al alcance de la yema de los dedos, hace clic y lo encuentra. Y a lo mejor, perdón también por lo que voy a decir, 7 videos más divertidos. Sí, a lo mejor lo aprende más rápido porque es no es sistemático. El problema está en bueno, por ahí Ricardo también coincide, que lo que hay en internet sobre las áreas que nosotros trabajamos, en realidad es la parte operatoria. Y esa es la parte que en realidad había que empezar a sacar porque las tecnologías te hacen la cuenta, entre comillas, ¿no? O sea, hay que empezar a plantear problemas que los desafíen. Por supuesto, esa es la función, ese es el objetivo a lograr. Es decir, problematizarlos permanentemente. A través de un juego, de lo que fuera, de la estrategia que uno encuentre, pero ponerlos en acción, ponerlos en grupos a desafiarse, a ver quién puede resolver este problema que tenemos en el aula o donde fuere. Y que resolverlo signifique aplicar alguna de las teorías o alguna de las fórmulas, etc. ¿Sí? Es eso. Bueno, también hay que investigar mucho cómo se comunican los alumnos, ¿no? Cómo estudian, cómo aprenden, cómo viven. Porque en realidad lo hacen de una manera muy diferente a como lo hicimos nosotros. Cuando digo nosotros pido disculpas porque yo soy más grande que la mayoría de ustedes, pero también los más jóvenes no vivieron esto que pasó en el último tiempo. ¿Sí? También. Entonces, hay que tener en cuenta eso y mucho. Si yo sé cómo él se informa, tengo una información muy importante yo. Porque voy a tratar de respetar esa forma. Porque si no, lo estoy violentando. Estoy obligándolo a que diga, no, otra vez lo mismo, a mí no me interesa. Algo así va a decir el alumno. Entonces, es bueno
amigarse y ponerse de acuerdo en ese sentido. Bueno, y además esto de la cultura nómade que yo menciono allí es algo que permanentemente es una queja de los docentes. Están todo el tiempo hibridando sus experiencias, pasan de una cosa a la otra, buscan una cosa, dejan el celular, buscan otra, abren la computadora, luego mandan un mensaje, luego reciben. Es decir, tienen una conducta nómade permanentemente haciendo ese tipo de cosas. Bien, eso hay que estudiarlo y hay que ver cómo lo aprovechamos. ¿Cómo? Nosotros también no nos estudiamos solamente. Bueno, los más jóvenes, claro. No, más jóvenes no dije que Yo nunca me pongo de ejemplo, porque como trabajo en esto me he tenido que, me obligaron a hacer esto y me obligué yo misma a hacer esto. Pero, ¿Y no te terminó gustando? Y yo sí. ¿O no? A mí me gusta. Estoy, a ver, todo el día, la computadora encendida, el celular al lado, ¿sí? Y cambiando permanentemente. Y recibo un mensaje por WhatsApp y entonces busco una información en mi computadora, la paso por sí, o el correo electrónico y entonces 2 minutos después mando un link para que hagamos un Zoom. Claro. Entonces, eso es lo que hago permanentemente. Yo también estoy todo el tiempo haciéndolo. Pero bueno, a ver, yo antes de esto ya trabajaba en esto, como él me presentó y contó, que yo desde siempre trabajé en esta especialidad. Y hace muchos años no se hacía todo esto, se hacían otras cosas, ¿sí? Se hacían otras cosas. Pero el tiempo me fue llevando a que ahora, de todos modos, no le gano a los estudiantes jóvenes, ¿eh? Ellos siempre son más rápidos, porque eso es intuitivo. A ver, ¿qué dicen los docentes en términos generales? No escucha cuando damos clase, no está atendiendo, está todo el día mandando mensajes con su celular. Esa es la forma en que se comunican. Tenemos que averiguar primero cómo se comunican los docentes. Están al lado uno del otro y se mandan mensajitos. Están así. Pero no, sí, era más fácil decirle, para nosotros es más fácil decirle. No, ellos se mandan mensajitos. Entonces, tenemos que saber eso, porque bueno, usémoslo de alguna manera. No les voy a decir cómo, cada uno tendrá que saber en su disciplina cómo puede usar eso a su favor. Pero esa cultura nómada y esa forma de trabajar con la información y con la tecnología es algo que nos caracteriza y que a nosotros nos ha costado un poco más lograr. Vamos a ver. Esta es la discusión de siempre. La pasamos de largo porque no tiene sentido que entremos en esta discusión. Si son nativos o no lo son. Max Prensky en la final del siglo anterior le puso nativos digitales, pero se fue desgastando y hoy en día lo vemos como de una manera diferente. Bien, acá me interesa mucho hablar de este autor, Alessandro Barico. Mira, hasta puse el libro porque yo, a pesar de trabajar en esto, amo los libros, entonces tengo siempre los libros y los marco y en las clases virtuales que doy se los muestro y digo, miren, este es el libro, etc. Siempre hago eso. Alessandro Barico nos habla mucho de las características de los estudiantes que hay que tener en cuenta. Yo no voy a leer porque sé que algunos están lejos y no lo pueden leer bien. Él nos alerta acerca de este desconocimiento que arrastramos sobre las nuevas generaciones y destaca que una de las disfunciones de esta época es la de dejar intactas las grandes fortalezas del siglo XX. Escuchen, ¿eh? Y una de ellas es la escuela o la universidad, dice Barico. De que si dejamos, miren lo que pasó, se alteraron las letras. De que si dejamos el esqueleto de la educación, que el esqueleto de la educación esté en las manos solo de las instituciones que se dedican a entrenar buenos ciudadanos de la democracia débil del pasado, entonces no estaremos formando a los profesionales que la sociedad del futuro requiere. No es un ataque a la universidad,
no lo es. Es un ataque a todas esas instituciones que no cambian, que se han enquistado y que no atienden a las necesidades de la realidad actual y del futuro en la formación de esos estudiantes. Lamento porque cuando lo hice no se había hecho así. No sé qué pasó ahora. Sí. Bueno, Alessandro Barico tiene un libro que se llama The Game. The Game no está en inglés, está en español, pero él no le cambió el nombre, él quiso que se llamara The Game, el juego. ¿Sí? Porque él dice que la revolución digital se produjo cuando se terminó de construir el primer juego electrónico. Y a partir de ahí vino. Y entonces dice que la sociedad dice que la revolución digital es la que produjo este cambio en los jóvenes, que produjo la revolución mental, dice él. Y eso es lo que dice la sociedad, pero él dice que no, que es al revés, que la revolución mental de los jóvenes es la que produjo la revolución digital. Y entonces dice una frase que es para recordarla. El hombre nuevo no es el que, a ver que no la quiero dar la vuelta, es el que produjo el smartphone. No es el smartphone el que produjo el hombre nuevo. ¿Entienden? Ha sido esa revolución mental de los jóvenes la que imaginó las nuevas tecnologías y la que imaginó el game. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso a nosotros también nos tiene que alertar. Fíjense con qué clase de estudiantes en términos generales estamos trabajando. Aun cuando uno pueda seguir diciendo, bueno, mis estudiantes no son así, no quieren estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor si empezamos a conocerlos un poco más, encontramos una beta, encontramos un resquicio por donde entrar y encontrar que ellos nos cuenten cómo ven las tecnologías. Porque cuando nos quejamos del celular, no nos damos cuenta de que el celular, ellos lo usan como de una manera orgánica. El celular es parte de su cuerpo, es como una mano. Para nosotros, aunque podamos ser muy hábiles en el uso del celular, no es igual. No es igual. Barico es el que hace alusión a esa metáfora del buceador y del surfista. Sí, Barico tiene este libro, tiene otros también. Escribió uno hace poquito sobre la pandemia también. Él dice que la pandemia es la habíamos transformado en una criatura mítica. Habla mucho de la pandemia, pero el libro de Game nos da una base para entender muy bien al estudiante, al joven de hoy, ¿no? Él dice que tiene una doble fuerza motriz, capaz de cambiar inmediatamente para un lado o para otro. Es como un anfibio, es como un anfibio que puede nadar en tierra, puede nadar en el agua y puede ser lo mismo, cosa que a nosotros nos cuesta. A los que no están en esa categoría cuesta un poco más. Eso es lo que dice Barico. Pasamos para terminar. Hay otro autor que me parece muy interesante de leer, que es Michel Serres. Barico es italiano, es francés, y escribió un libro que se llama Pulgarcita. Llama la atención el nombre, porque parece un cuento, ¿no? Pero no, nada que ver. Él llama a los estudiantes Pulgarcita o Pulgarcito, porque se comunican con los pulgares. Y entonces lo llama Pulgarcita, y el libro se llama Pulgarcita, como las mujeres directamente. Entonces él dice, en el lado posterior de esta falla, hay jóvenes a los que pretendemos dispensar una enseñanza en el seno de marcos que datan de una época que ellos ya no reconocen. Edificios, patios, recreos, salones de clase, anfiteatros, campus, bibliotecas, laboratorios, incluso saberes, dice, ahí nos asusta un poco más. Marcos que datan de una época y estaban adaptados a un tiempo en el que los hombres y el mundo eran lo que ya no son. ¡Wow! ¡Wow! Muy fuerte, ¿verdad? Bueno, no se martiricen, no se martiricen. El timbre del recreo. Sí, creo que esta era lo final, no los quiero dejar deprimidos. No quiero. Son los pensamientos de Barico y de Serres, pero creo que el análisis de todos estos escenarios que estuvimos viendo es una necesidad
para poder diseñar la educación universitaria del futuro. Gracias.